Bien, regresamos hasta el café del Club Unión cuando es la 1:05 de la tarde para darle la bienvenida a nuestra invitada. Les decía que hoy vamos a estar conversando sobre el tema de elecciones municipales y este año yo me he dado o me he propuesto como meta y me he dado a la tarea también de saber que voy a darle una mayor cantidad de espacio a estas agrupaciones políticas, cantonales y provinciales. Y no es que en procesos anteriores no lo haya hecho, pero en esta ocasión sí voy a tratar en la medida de lo posible también de priorizar, porque sé que no encuentran espacios en algunos otros medios e incluso en medios locales. Pero Esther Lizano es nuestra invitada hoy. Ella, además de ser politóloga, también es economista y formaba parte hasta hace poco de una agrupación política nacional y ahora se ha pasado y dará la lucha desde un partido político provincial, pero primero del Partido Comunal Unido. Esther, agradecerte que hayas aceptado la invitación a sentarte a conversar nuevamente con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Un placer, como siempre, estar compartiendo con usted y con los oyentes. Ok, y vamos a estar conversando un poco sobre lo que es esta participación en una agrupación No provincial, tradicional. exactamente, no tradicional. Yo antes lo decía, Esther formaba parte de una agrupación nacional y toma la decisión de ahora en elecciones municipales de participar en una agrupación provincial. Así es. ¿Por qué? Vieras que a nivel cantonal muchas veces estar en agrupaciones nacionales cuesta un poco. Hay muchos caudillismos todavía que imperan y cuesta muchísimo. Además, si sos una persona joven que ha tenido cierta trayectoria, creo que también eso muchas veces lo invisibilizan. Y hay otras agrupaciones que están deseosas que tengamos los espacios, porque justamente necesitan gente que tengan garantía de que es gente que trabaja, gente que tiene cierto renombre ya, por decirlo así. Me he topado con la sorpresa de que en Puriscal ha pasado con varias personas, igualmente en otros cantones del país, desamparados, que tenga conocimiento, algunos de Guanacaste, Heredia y otros en todo el país está sucediendo este fenómeno. Un fenómeno que no es nuevo, ¿verdad? Es un fenómeno que viene de tiempo atrás, sin embargo que en esta elección se va a ver mucho más evidente. Hay partidos que están naciendo no únicamente de gente nueva que nunca ha participado, que también es muy importante que participen, ¿verdad? Que tomen participación, sino de partidos tradicionales, llámese la Unidad Social Cristiana, llámese Liberación Nacional e incluso llámese PAC o Movimiento Libertario, que ya ahorita está en una situación compleja. Y el nuevo que nació de justamente de la división del movimiento libertario con la otra ala liberal, ¿verdad? De ese movimiento. Entonces, a partir de ahí se crean varios partidos políticos y decido, en este caso, eh, estar dentro del Partido Comunal Unido. El Partido Comunal Unido es un partido de corte provincial que nació para la elección anterior, la elección nacional. La idea era llevar un diputado a la Asamblea Legislativa que no tuvo éxito. Sin embargo, en este caso estamos tomando el partido para formar grupos de personas para que lleguen a la alcaldía, a las diferentes alcaldías. Que tenga conocimiento específico va a ser en Mora, creo que en Turruares y en Puriscal. Igualmente me parece que en Desamparados y en San José Centro. Se corre riesgo, Esther, el tomar una decisión así, y lo planteo en las dos vías. Por ejemplo, riesgo de abandonar una agrupación política donde habías militado durante muchos años y riesgo también de que entrar a una agrupación provincial donde no sabes qué respuesta se va a obtener por parte de la gente, Claro, hay muchos del riesgos. electorado Claro propiamente. que sí, hay un riesgo muy alto. Sin embargo, también la vida es de retos. Yo era militante del Partido de Liberación Nacional desde el 2004, 15 años de 15 militar años, ahí, ajá. y ahora tomo esta decisión. Es una decisión compleja, pero sí, como vos decís, es una decisión donde pueden pasar muchísimas cosas, pero es parte de la misma dinámica política
que puede pasar en cualquier partido, ¿verdad? Muchas veces, o sea, si estás en un partido político tienes que tener la evidencia de que o vas a ganar o vas a perder. No se puede ganar siempre ni se puede perder siempre, es parte de... Yo a Liberación Nacional, bueno, no queríamos tal vez mencionar el nombre, pero ya lo mencioné. Siempre le voy a estar muy agradecida. Creo que hay gente sumamente valiosa en todos los partidos políticos. Creo que hay gente ética, creo que hay gente con altos valores y principios morales. Y eso para mí siempre va a estar reflejado en en el país que yo sueño tener. Indistintamente del partido político, porque estamos en una crisis de partidos, ¿verdad? Desde hace tiempo estamos viviendo una crisis de partidos y justamente incursionar en otros partidos y tratar de engrandecer un poco la política como tal, creo que es parte de lo que debemos hacer. La política está muy golpeada en los últimos años, siempre hablamos de que los políticos, bueno, escuchamos que los políticos son corruptos, que los políticos todos son iguales, que los políticos solo van a robar y creo que debemos de engrandecer la política no es así, la política para mí es una política de altos valores morales. Si bien es cierto, hay personas que no rescatan eso, que no, creo que sí debemos pensar en esa política que crea grandes ciudades, que crea grandes naciones y en la que están grandes ciudadanos y ciudadanas inmersos. Justamente por eso tomo la decisión de estar en un partido político nuevo, no olvidando mis raíces, no olvidando mis valores más intrínsecos, no olvidando la socialdemocracia y no olvidando el país con el que sueño, indistintamente del partido político en el que esté. Que en este tema que tiene que ver con la política propiamente, el pasarse de una agrupación a otra, obviamente hay una situación particular y es que los partidos políticos obviamente tienen una ideología como tal y se fundamentan en una ideología y tienen sus propios estatutos. Entonces, el cambiarse de un partido a otro, alguien podría pensar, no es tan fácil y no es tan fácil porque entonces alguien dice, bueno, pero entonces el partido actual en el que Esther llega es similar al que estaba anteriormente o cuánto se flexibiliza esa ideología o esos ideales. Sí, el partido busca el bienestar del mayor número, tal y como lo establece la ideología en la cual yo creo. La solidaridad es un valor importante. Eh, el respeto, o sea, son valores básicos, ¿verdad?, que existen en todos los partidos políticos y en este caso sí iba a buscar un partido que se asemejara lo más posible a la ideología en la cual yo creo. Claro, obviamente a veces perdemos también de perspectiva que las agrupaciones políticas a veces tienen más en común que en diferencia. Así es, igualmente los políticos, los políticos tenemos más en común que las diferencias y por lo general cuando nos ponemos a buscar el cantón en este caso o el modelo de país que queremos, siempre son muy similares entre todos. Ok, hablemos un poco del Partido Comunal Unido, quién está detrás, en el caso de Puriscal, que es donde Esther ya está ratificada como candidata a regidora en el primer lugar. En el segundo lugar. En el segundo lugar, Decidí que no iba a ir por el primer lugar también por una cuestión de ética hacia mí misma y hacia el partido en el que estuve. Creo que tampoco, si me iba a buscar uno de los puestos más relevantes, iba a ver mal visto y nunca hubiera querido que fuera de esa manera. Entonces por eso incluso me lo brindaron, me dieron la opción, pero después de analizarlo bastante, incluso con mi familia, con mi novio y en lo más personal de mi corazón, decidí que no, que creo que debo luchar por mis valores, por mis principios, pero cuando uno sale de un partido y tal vez donde ha estado muy activo, si se va a otro partido con la idea de figurar, con la idea de sobresalir, se va a ver mal visto. Entonces, en este caso yo decido hacerme a un lado, apoyar a las personas que van por los primeros lugares. Lo tengo muy consciente, creo que son las mejores personas, desde mi punto de vista creo que son los que tienen que llevar la municipalidad de Puriscal.
pero en mi caso decido hacerme a un lado para justamente no crear ningún tipo de rencilla o persecución. Ok, en este caso, por ejemplo, en el Partido Comunal Unido, ¿quién opta? Ya hicieron ustedes asamblea de ratificación, asamblea provincial, No, asamblea cantonal. cantonal. Ok, en la cantonal se ratifica. Correcto. Ok, ¿y quién estará entonces optando por el puesto a la alcaldía? A la alcaldía va a estar optando una mujer, una lideresa, una mujer sumamente capaz, sumamente honesta, sumamente entregada a la causa. Se llama Adriana Agüero. Ella, voy a comentar un poco la situación de cómo llego yo justamente a este partido. Vieras, Adriana y yo hemos tenido diferencias en el pasado. Ella también perteneció a un partido grande, yo pertenecía a otro, y siempre uno se ve en contiendas, ¿verdad? Y siempre teníamos bastantes diferencias. Eh, Siempre he creído que la política es el arte de la negociación. Igualmente, no se puede estar ya sea a nivel cantonal, en la Asamblea Legislativa o incluso en el gobierno central, donde vos no negocies lo que vas a hacer con otros partidos políticos y con otras agrupaciones de la sociedad civil, no necesariamente con los partidos, donde somos completamente diferentes y tenemos que llegar a un acuerdo para poder sacar adelante el país o el cantón. Adriana y yo, a pesar de las muchas diferencias que en algún momento tuvimos, siempre con respeto, ¿verdad? O Claro. sea, las diferencias siempre permeadas por el respeto, ella llega y me busca y me da la opción de que forme parte de su agrupación. Cuando esto pasa, mi agrupación política, donde yo sentía que no estaba siendo requerida, que no era importante mi participación, ella llega con un tono de humildad para mí, con un tono de madurez política, con un tono de entusiasmo hacia la causa y también dándome y mostrándome, vendiéndome la idea del cantón que soñamos y que muchas veces buscamos acuerdos y vimos tal vez las diferencias, y en este caso podemos ver a pesar de las diferencias acuerdos. Y me gustó muchísimo eso. Creo que el primer paso cuando uno negocia en política o en cualquier aspecto de la vida es la humildad. Creo que uno tiene que llegar con humildad y decir, mira, a pesar de los errores vamos a sacar adelante esto, a pesar de las diferencias vamos a sacar adelante el cantón o la idea que tenemos, y eso fue justamente lo que recibí de ella. Entonces me pareció bastante bien, bastante acertada su visión de cantón. Y justamente como lo dijiste al principio, muchas veces en política nos enfocamos en las diferencias y se nos olvida que lo que más tenemos son similitudes. Perdón, voy a hacer el paréntesis. Cuando ella llega a hablarte, estabas en tu antigua Correcto. agrupación Sí, política, correcto. pero ya habías pensado en, eh, en optar o en participar en otra agrupación política. Correcto, sí, ya había pensado. Tal vez no, Ok, no optar en otro partido, pero sí alejarme un poco, hacerme a un lado en la contienda cantonal. Por una cuestión de, ya venía hace más de un año, donde había ido a una asamblea cantonal y no había tenido la lealtad que hubiera querido, que es un punto muy importante para mí en política. Yo tal vez soy muy romántica o muy idealista. idealista y sí, idealista de lo que debe ser la política, pero creo que si no sigo siendo de esa forma, entonces Claro. me voy a dejar arrastrar por Ajá, lo que la gente considera que es política, ajá. que para mí no es eso. Para mí la política es engrandecer en lo que estemos, engrandecer el cantón, engrandecer el país, más allá de nuestras diferencias. Si no creo en eso, entonces ¿qué sentido tendría para mí estar en política? No tendría ningún sentido. Me dedicaría seguramente a otra cosa, haría otra cosa en mis momentos libres. Yo sigo creyendo que la política es la forma de hacer una sociedad más justa, más igualitaria, y mientras crea eso y mientras crea que hay hombres y mujeres dispuestos a hacerla junto conmigo, voy a estar en política. Ok, vamos a hacer una pausa, Esther. Es la 1:19 de la tarde. Hoy nos sentamos a conversar con Esther Lizano, quien es candidata a regidora en la municipalidad de Puriscal por el Partido Comunal Unido, agrupación política a nivel provincial, y que les decía, también encontrarán espacio aquí en tribuna a lo largo de los próximos meses y en este proceso electoral municipal. Hacemos la pausa y ya casi volvemos.
Regresamos, ahora sí regresamos hasta el Café del Club Unión en la 1:21 de la tarde. Hoy nos sentamos a conversar con Esther Lizano, candidata a regidora en la municipalidad de Puriscal por el Partido Comunal Unido. Y Esther, yo quisiera también conversar para que la gente comprenda un poco cómo es la realidad de una agrupación política a nivel, en este caso, provincial y específicamente en el cantón de Puriscal. Es diferente ese proceso de selección de las personas que van a optar por un puesto de elección popular en comparación a cómo se realiza en una agrupación política nacional grande, tradicional. No, es similar en realidad. Bueno, deben haber menos delegados, pero no es que en una pequeña o en una no tradicional hayan menos. Lo que pasa es que así está estatutariamente, ¿verdad? Eh, y el Tribunal Supremo de Elecciones así lo exige. Pero es muy similar. Llevan los candidatos son ratificados en la Asamblea Cantonal y en caso que únicamente haya una opción de candidato, entonces se ratifica. En caso que hayan varias opciones, entonces se vota por cuál es la opción que ganaría. Es igual que un partido tradicional. Porque mucha gente joven, por ejemplo, no encuentra espacios o participación en agrupaciones políticas tradicionales. Sí, los procesos son similares. Me imagino que hay múltiples factores. Yo voy a decirle tal vez los que yo Ok, conozco o los que he vivido. ha experimentado. Creo que muchas veces parte de la dinámica de la democracia es que un grupo, cuando hay elecciones, un grupo gane y otro grupo pierde. Yo voy a contar mi experiencia. En el partido del que yo formaba parte, hacían asambleas, bueno, hacían elecciones primarias, es decir, para elegir al precandidato, bueno, al candidato, y en este caso para elegir, se elegían distritales y se elegían en esas distritales delegados cantonales. Cuando eso pasa, se arman diferentes grupos a nivel cantonal, donde apoyan a a un precandidato o a otro. Y tienen que pelear, por decirlo así, para llegar a ser delegados. En este proceso muchas veces se fragmenta el partido. El partido sufre, es una contienda prácticamente como una contienda nacional. Nacional, ajá. Es muy grande, es muy fuerte, incluso mucho dinero de por medio Ujú. también que tiene que dar el partido y la gente, ¿verdad? Muchas veces. Eh, y es muy desgastante, muy, muy desgastante. Si bien es cierto, bueno, muchas veces lo hemos visto cuando hay varios precandidatos y sale uno de los candidatos, obviamente sale uno ganador, entonces los otros incluso muchas veces se hacen a un lado, porque es un proceso muy desgastante, lo vemos en todos los partidos, igual pasa a nivel cantonal. Gana uno de los grupos, pero no es que los otros pierden en el sentido que no obtienen un solo delegado, no, no, van a obtener delegados y después hay que ir a una asamblea cantonal a decidir quiénes van a ser las figuras que van a ser los candidatos a la alcaldía. Y en ese interín de haber estado en la pre-campaña y después llegar a la asamblea cantonal y unir esfuerzos, unir a la gente para que decida por una papeleta o por otra, es bastante desgastante, bastante fuerte y hay heridas. Muchas veces hay heridas muy, muy fuertes, muy, muy graves que son difíciles de cerrar tan fácilmente. Ok, estabas hablando, hiciste referencia, por ejemplo, a la parte económica Correcto. y las inversiones que se hacen, obviamente, en política. En el Partido Comunal Unido, ¿cómo funciona esa parte y cuán importante es contar con los recursos para enfrentarse a una campaña ahora a nivel cantonal? Es igualmente con el Tribunal Supremo de Elecciones y como lo señale para partidos cantonales, hay que tener una cantidad mínima de votos para que después el retorno sea, valga la redundancia, para que haya Ajá, retorno o para que no lo haya. Entonces en el caso de los partidos grandes ya saben que ese retorno va a existir. sí, En el lo dan caso, por seguro. lo dan, sí, lo dan por Sí. sentado. En el caso de los partidos no tradicionales es un retorno que está sujeto a la cantidad de votos y a la cantidad de si llegan a la alcaldía, si no llegan o bueno, a la cantidad de votos que se obtengan. ¿Qué estarían esperando ustedes como agrupación política que pase ahí en Puriscal? Y le hago la pregunta no solamente como candidata, sino también como politóloga.
siento que siempre voy a pensar que el candidato a vencer es el candidato, si se quiere reelegir, el alcalde. Correcto, el actual, el que esté, si Exacto, se quiere reelegir, o la agrupación política a la que exactamente. pertenezca. Ajá. Siempre creo eso porque además es el que tiene en ese momento el poder para hacer diferentes acciones que generan una idea en la colectividad, donde ven que se están haciendo obras, donde saben quién es la persona más conocida, etcétera. Que viene a ser un arma de doble filo, ¿verdad? Claro, Porque puede o demostrar lo que su agrupación ha hecho o quedar en evidencia lo que no ha hecho, claro, puede ¿verdad? evidenciar algo positivo o algo negativo, o sea, Ujú. eso no podríamos saber, pero cada cantón es Ajá, distinto. ajá, Hay cantones donde incluso alcaldes actuales no necesitan al partido político, a la agrupación política, ajá. donde pueden acceder fácilmente a reelegirse con otro partido político, sin importar, incluso. Porque han demostrado su trabajo. Exacto. Incluso en San José lo hemos visto, ¿verdad? Don Ajá. Johnny la vez anterior se reeligió por otro partido. Ujú. Eh, y eso es parte de. Sin embargo, creo que están surgiendo nuevas líderes y lideresas que están queriendo tomar papel preponderante, tanto partidos tradicionales como no tradicionales, y eso es sumamente enriquecedor para la democracia. Sin embargo, también hay que tener cuidado, ¿verdad?, de que no se nos vayan a ir ahí partidos con corte autoritarista u otros, ¿verdad?, que ya nos han pasado Pasado. evidencia en otras latitudes de América. Esperemos que eso no pase, pero así muchas veces nacen. Creo que sí, la dinámica va a ser vencer al alcalde actual o a la agrupación política, si ese alcalde sigue en esa agrupación. Y también creo que los partidos no tradicionales van a tener algún papel preponderante. No puedo asegurar como politóloga que van a ser la mayoría de las alcaldías, porque creo que hay partidos que tienen una base cantonal muy fuerte y es mucho más sencillo para algunos ganar las municipales. Son inversas, ¿verdad? La nacional a la municipal. En la nacional vota, el abstencionismo es alrededor del 30%. En la municipal el porcentaje que vota es alrededor del 30%. Es decir, el Ajá. abstencionismo en la nacional es bueno, no son las mismas personas, pero Sí, por sí, sí. ponerlo de esa Ajá. manera. En números. Exacto. Entonces es una elección muy familiar, es una elección muy de amigos, es una elección muy íntima, por decirlo así. Entonces creo que cualquier tipo, los partidos tradicionales tienen la ventaja de que ya han pasado por la experiencia y que por lo tanto saben cómo organizarse. Siempre van a llevar la ventaja. Pero los partidos no tradicionales tienen la ventaja de que se les está uniendo gente que venía de esos partidos tradicionales, que tal vez sabe cómo se manejan estas elecciones, y además gente que nunca ha participado. Y eso siempre, si lo vemos en Suma. números, exacto, estamos sumando. Exactamente. Sí, estaba tratando de encontrar otra expresión para no utilizarlo, ese refrán, ese dicho, pero no importa, lo voy a hacer, solo que es solo la mitad. Aquí solo aplica la mitad. Cuando dicen pueblo chico, y la otra mitad no corresponde a esto, pero lo utilizo como referencia por lo siguiente. Yo soy de Tibás, siempre le he contado a la gente, y por ejemplo tengo toda mi vida de vivir en Tibás. Y yo nunca me he sentido de Tibás, porque obviamente es una ciudad dormitorio. Yo llego y ni siquiera sé cómo se llaman mis vecinos, solamente les digo buenos días, y el sábado si los veo salir al supermercado, también los saludamos y nada más. O sea, eso es todo. Y cuando yo llego a un supermercado en Tibás, ni siquiera puedo decir que me topo en los pasillos gente que conozca, porque no conozco. Hay una impersonalidad en, en ese tipo de cantones. Remito otra vez lo que decía de pueblo chico, porque yo sé que todos los cantones tienen una realidad diferente. Y no sé cómo será Puriscal, y más bien le pregunto, ¿cómo es? ¿La gente sí se conoce o no se conoce? Bueno, hay gente que ha llegado nueva, entonces no se conocen, pero Ok, por lo general sí se conocen. Y los que van ok. a votar se conocen, y los que participan en asociaciones de desarrollo, los que participan en la iglesia, los que participan en diferentes grupos sí se conocen y saben que por lo general son las personas igualmente que van a trabajar el día de las elecciones, que van a ir a votar con sus familias. Entonces sí se conoce. Ok, entonces eso hace un poco más
Sencillo. Sí, no fácil, pero sí más sencillo llegarle a la gente que en un cantón, por ejemplo, más del gran área metropolitana, no rural, Puriscal es rural, ¿verdad? Claro, rural. Que le sea más sencillo acceder a la gente y tratar de convencer a la gente para que vayan a votar. Claro, sí, 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 sí suele ser más sencillo. Igualmente un abstencionismo bastante alto, ¿verdad? Que no es diferente a otros centros de población como Tibás o como Sí, es muy similar en todo el país. Montes de Oca o Exacto, Goicoechea. sí es muy similar en todo el Ajá. país a nivel municipal, pero sí es más sencillo porque, por ejemplo, uno sabe quiénes son los líderes, quiénes son las lideresas de cada distrito y esa gente por lo general es la que te trabaja, como lo mencioné antes, y es la que lleva a su familia a votar. Sí es más sencillo. Sin embargo, igualmente también a pesar de que son zonas rurales, hay gente que llega nueva, ¿verdad? Que muchas veces no está inmersa, pero incluso es gente que por lo general ni siquiera va a votar. Ok. ¿Cómo se organiza una agrupación política? En el caso de Puriscal, por ejemplo, eh, aunque son provincial, pero obviamente la lucha se tiene que dar a lo interno del cantón. ¿Cómo se organiza para la consecución de los votos? Igualmente que un partido no Ajá. tradicional, exactamente igual, se hacen grupos de trabajo y se va distrito por distrito hablando con la gente. Esta elección a nivel rural es una elección, como lo mencioné antes, familiar, donde usted tiene que ir casa por casa hablando con la gente para que vayan a votar ese día, incluso quedando de acuerdo con ellos a qué hora llegan para justamente esperarlos a la hora que ellos mencionaron. Sí, así es como se trabajan las elecciones municipales, son bastante diferentes. Ok, con las diferencias de que puedan tener menos músculo. Y me refiero a músculo por Claro, volumen de gente que tiene que ir a conseguir los claro votos. que sí, hay menos músculo, hay Ah, menos músculo, ¿eso definitivamente. lo complica un poco más? Sí, lo complica más, pero igualmente estamos hablando de que estos partidos no tradicionales, la base de estos partidos es gente que viene de partidos tradicionales, definitivamente, que no han tenido espacio por alguna u otra razón y entonces forman estos partidos no tradicionales y vienen de conocer cómo se manejaban esos partidos tradicionales y imitan, tratan de imitar, tratan de simular lo mismo que pasaba en los partidos tradicionales. Obviamente con diferencias, obviamente con aspectos positivos que ocurrían en los partidos tradicionales y también aspectos negativos como no tener el suficiente músculo muchas veces, pero es parte de la dinámica, o sea, tanto los partidos no tradicionales no tienen el músculo que tenían antes los partidos tradicionales, como los partidos tradicionales no tienen el músculo que tenían antes en Claro. elecciones pasadas. Entonces estamos hablando de que si bien es cierto, todavía no podemos como comparar hasta que pasen las elecciones, porque estaríamos hablando sin números, pero sí creo que en algunos cantones van a dar la pelea a los partidos no tradicionales. Ok. Una vez realizada asamblea cantonal ratificando nombres, en el caso de Partido Comunal Unido, ahí en Puriscal, ¿qué sigue? ¿Qué pasa ahora? En cuanto a proceso, esperar nada más la apertura de inscripciones en Tribunal Supremo de Elecciones para inscribir los nombres, Correcto. pero mientras tanto, ¿qué pasa? Mientras tanto, hay que ir armando todo para la Ajá. elección, igual como una elección Hay que ir nacional. tocando Hay puertas. que ir tocando puertas, hay que ir pensando en los toldos del día de la elección, hay que ir pensando en la comida, o sea, hay que ir pensando en todas las cosas que son importantes y que la gente siempre espera. Porque a pesar de que no es un partido tradicional, mucha gente todavía está pensando en esa forma de hacer política. En este partido se van a hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Como en todos los partidos nuevos que uno trata de no hacer lo mismo que usted Ajá. consideraba que no estaba correcto, pero en general es bastante similar. Sí, sí, tenemos que ir casa por casa o grupo, organizar ciertos grupos y hablar con la gente. En estas elecciones la gente vota por el que sienta cercano, por el que sienta amigo, por el que sienta que conocido, por el que es una elección distinta, ¿verdad? No es el que vemos en la televisión y que lo vemos en los debates, sino que por lo general es el que nos habló en la feria del agricultor y nos saluda todos los sábados, o el que vemos en el supermercado cada vez que está y es una persona muy amena, porque incluso con alguna situación
que tal vez haya tenido esa persona, que no haya sido muy grata con alguien, ya es suficiente motivo para que la persona no vote por él, ¿verdad? Porque es una elección distinta, es una elección con otra dinámica. Exacto, es la 1:36 de la tarde. Yo voy a hacer la pausa, la última ya, porque cuando regresemos quisiera hablar un poco sobre la realidad de Puriscal como tal, como cantón y las necesidades que pueda tener y cómo ha venido trabajando la actual municipalidad y qué se requiere para mejorar, porque siempre deberíamos de estar pensando en eso precisamente, en mejorar. Entonces voy a hacer la pausa para no cortar con respecto al tema en el siguiente, que sería el último bloque. En esta tribuna, hoy conversando con Esther Elizano, candidata a regidora en la municipalidad de Puriscal por el Partido Comunal Unido. Ya casi volvemos. Regresamos. Regresamos a... se me olvidó que no había puesto en pausa el, el video, pero estábamos con micrófonos cerrados siempre. Que hoy nos sentamos a conversar con Esther Lizano, quien está optando por convertirse en regidora en la municipalidad de Puriscal en las próximas elecciones municipales. Y entonces hay que hablar también de la situación de Puriscal como tal. Siempre lo decimos, todos los cantones son diferentes, los gobiernos locales enfrentan realidades diferentes. Y primero empiezo esta última parte del programa preguntándole como puriscaleña y también como candidata a regidora, ¿cómo valora el trabajo que se ha realizado en el gobierno local al frente del actual alcalde, Esther? Siempre hay carencias y deficiencias, pero sin embargo creo que el alcalde y la vicealcaldesa han tratado de hacer lo mayor, lo humanamente posible para avanzar en puntos concretos que se refieren a su labor como tal, ¿verdad? Eh, Creo que siempre que valoremos la función municipal, si bien es cierto debemos valorarla con respecto a lo que prometieron, también debemos valorarla con respecto a las funciones que son meramente de una municipalidad. A veces nos dejamos llevar por diferentes aspectos, medios, personas, etcétera, que indican otras funciones de la municipalidad y se nos olvida realmente cuál es lo importante, qué es lo importante. Yo insto, como insto siempre a la ciudadanía, a que busque cuáles son las funciones que le corresponden a la municipalidad. Artículo 4 del Código Municipal, leérselo y ver realmente qué es lo que se requiere, cuáles o sea, cuáles son las funciones de la municipalidad y a partir de ahí emitir un voto, porque muchas veces nos pueden ofrecer cualquier tipo de promesa, valga la Promesa, ajá. redundancia, y al final simplemente no la van a poder cumplir. Desde Porque no es luego, competencia. porque no es competencia del alcalde, de la municipalidad como tal. Pero obviamente también esperamos tener alcaldes y alcaldesas sumamente proactivos que den mucho más de lo que les corresponde, ¿verdad? Que hagan una labor muchísimo más allá de lo que les corresponde por ley. El otro día también en redes sociales yo estaba viendo, no recuerdo qué fue, un caso particular, alguna situación particular en un cantón
Y entonces yo más que leer la información, me encanta leer los comentarios, sobre todo para saber cómo piensa la gente y qué piensa la gente, ¿no? Y, y en ese caso particular, la gente también, yo creo que alguna gente está eh, en lo, en lo correcto con respecto a eso que se está diciendo, porque alguien vacilando, entonces decía, es culpa del alcalde, haciendo alusión a que definitivamente no es culpa del alcalde todo lo que pasa Claro, en en un un cantón, por municipio. supuesto. Pero hay ciertas situaciones en las que sí, que habría que mejorar en Puriscal, Esther. La gestión, creo que en esta alcaldía sí se mejoró los términos de negociación. Puriscal, el consejo municipal contra la alcaldía como tal tenía un distanciamiento. Creo que en este periodo sí se logró acercar bastante, llegar a acuerdos más importantes de lo que se habían llegado antes y no pasar únicamente en problemas, en pleitos innecesarios, sino que sí pudieron llegar a acuerdos importantes para el beneficio del cantón. Creo que eso tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que llegar a acuerdos. Igualmente faltan servicios básicos, ¿verdad? Mejoramiento de servicios básicos, incluir tecnología, que ahora es muy importante en todo lo que tiene que ver con servicios básicos, tanto para disminuir cualquier tipo de situación. No estoy diciendo que se dé corrupción, pero eso muchas veces Ujú. se presta para Para tener diferentes una mayor situaciones. transparencia. Exacto, para tener una mayor transparencia en la gestión y desde luego también potenciar el cantón en términos importantes como que no le corresponden a la alcaldía, pero si tenemos una buena alcaldía lo podemos potenciar. Potencializar, por ejemplo, turismo rural en el caso de Ajá. Puriscal, mejores oportunidades de empleo para la población, o sea, esto potenciarlo a partir de una excelente gestión municipal, que es lo que le corresponde, no que sean los términos o los puntos que tiene que realizar la municipalidad. Digamos, por ejemplo, agilización en Claro, trámites y todo el agilización en asunto. trámites, recoger la basura en tiempo y forma, Sí, ¿verdad? Que muchas veces eso no pasa, bueno, en ajá. su cantón no pasaba. El término de los impuestos municipales, recolectar La impuestos, la recaudación, ajá. recaudación, hacerlo de la mejor manera, de la forma más eficientemente posible. Esos recursos también utilizarlos de la manera más eficiente. Un punto que se nos olvida mucho y que pasa en muchas municipalidades y que los ciudadanos no se dan cuenta es la utilización del presupuesto. Muchas veces en las municipalidades no se utiliza el presupuesto o se deja un gran porcentaje del presupuesto porque no se ejecuta, ¿verdad? Ajá. Y entonces eso también es parte de las funciones que tiene que tener un alcalde, una municipalidad, la ejecución de su presupuesto lo mayormente posible. Para muestra un botón, la municipalidad de Turruares tenía una no ejecución de más del 60% y ahora pasó a más del 90% de ejecución, es decir, es Ujú. una de sus labores que muchas veces eso no sale a la luz, pero o sea, fue un cambio Ajá. realmente relevante y es una de las funciones que tiene que hacer el alcalde, no es, o sea, ejecutar el dinero que tiene disponible. ¿Recuerdas en eh, qué calificación se le dio a la municipalidad de Puriscal en el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República? No recuerdo exactamente, no Ajá. estaba entre los primeros, pero tampoco estaba entre los últimos, tal vez Ok, como por los 40, 30, ok. 40, correcto, Con claras oportunidades de de mejora, mejora. claro. Ajá. Sin embargo, no como los últimos, ¿verdad? Pero obviamente, Sí, nuevamente ponemos a la municipalidad de Turruares y de la gestión que se puede hacer. sí. Estaba entre los últimos lugares con uno de los presupuestos más bajos de todo el país y pasó a ser una de las 10 municipalidades con mayor ejecución del presupuesto y con el mejor ranking, por decirlo así, que brinda la Contraloría General en transparencia. Ok. ¿Cuántos regidores y regidoras tiene la municipalidad de Cinco, Puriscal? Ok. cinco. Ustedes como partidos, como partido político, como una agrupación política que está participando o que va a participar en estas primeras elecciones municipales, el Partido Comunal Unido, ahí en el caso de Puriscal, ¿qué estarían esperando en esa consecución de puestos de esos cinco? Que es Bueno, poquito, sí, ¿verdad? poquitos. Esperamos que, bueno, primeramente que Adriana sea la alcaldesa, Adriana Agüero sea la alcaldesa, con Luis Emilio Vargas como primer vicealcalde y Carlos Mesén como segundo vicealcalde. Esa es la primera meta.
Que esa Y fórmula decías, me quiero que me lo decías fuera de micrófono, Esther, es una fórmula joven. es una fórmula bastante joven, sí, Ujú. bastante joven, liderada por una mujer, con dos hombres a la par bastante jóvenes, valga la redundancia, pero además muy calificados, todos con varias carreras, incluso con experiencia en la función pública o en el sector público, igualmente en el sector privado. Incluso Luis Emilio ha estado asesorando en otros países, ha estado asesorando en Guatemala, creo, ha estado asesorando en Chile y en otros países. Entonces, ¿Gobiernos locales o go- brindando asesorías en su campo? gobiernos Ok, locales, correcto. Sí, ok. sí, sí, es un muchacho bastante eh, proactivo, ¿verdad? Ajá. Que siempre está ahí y me parece que es una fórmula bastante bonita, bastante transparente y con bastante capacidad de hacer una buena labor. En la parte de regidurías, obviamente se busca que se tengan tres. Sí. Sin embargo, lo que dice la norma es que, y la costumbre, es que si se gana la alcaldía se obtienen dos regidores. Eso es lo que se dice. Si no se obtiene la alcaldía, entonces ya estaríamos pensando en otros números, pero con obtenerla se obtienen al menos dos regidores. ¿Cómo le fue al Partido Comunal Unido en la elección de diputaciones en esta última, en la que fue la primera en la que participaron? ¿Cómo les fue? No, no obtuvo el diputado, sin embargo estuvo con bastantes votos, ahorita no recuerdo el número exacto, te lo voy a pasar después. En Desamparados fue muy fuerte, de hecho el partido nace en Desamparados, entonces es con una base electoral bastante fuerte, ¿verdad? Es uno de los cantones que tiene más electores. Eh, en Puriscal estuvo, creo que como con 3.000. Ok. Sí, no, no, como el 10% de la población, somos 33.000. Hablando de números, Esther, ¿con cuántos votos se gana una primera regiduría ahí en Puriscal? Uy, Sergio, ahorita La no tengo el comprometí. número exacto, sí, sí, pero te lo hago. No, no, pero digo, en términos de, es muy difícil. No, 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 las elecciones municipales en todo el país son sumamente sencillas. Realmente creo que por eso la gente les toma tanto interés. Ahorita hay 9 partidos en Puriscal para la alcaldía, 9 partidos. Es porque es bastante sencillo. Imagínate que con 3.000 votos, Ajá. de 3.000 a 5.000 votos se obtiene el GAN fácilmente. Ok, y de esas agrupaciones políticas, ¿ustedes serían la única a nivel cantonal No, o hay hay varias? varias a nivel cantonal. Estamos hablando de alrededor de 4 a nivel cantonal. Correcto. Ok, eso dice mucho también, ¿verdad? Eso dice mucho de la gente que se quiere involucrar, Del ¿verdad? involucramiento Claro, exactamente de la de la gente. participación ciudadana, de la Ajá. búsqueda de espacios, de los liderazgos que existen eh, y de las oportunidades que tenemos a futuro y de lo relevante y de la importancia que le estamos dando a la democracia. Creo que siempre que hay muchos partidos, indistintamente de lo que ocurra, estamos hablando que creemos en la democracia. Sí, 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 refleja esa necesidad por la gente de vivir ese pluralismo ideológico Claro, en una comunidad que aunque sea pequeña, sí tenga esa amplia variedad en el espectro claro. político. Esther, ok, yo le quiero agradecer, por supuesto, el habernos acompañado, las puertas abiertas, micrófonos para cuando quiera regresar o para cuando la candidata Me parece a la excelente. alcaldía también nos quiera acompañar Le voy a externar la invitación. en el Ahorita programa. está en el hospital, está enfermita, sí, está internada desde el sábado, pero esperando en Dios que todo esté bien, ¿verdad? Que se mejore pronto, que salga del hospital y ahí la estamos esperando todos. De hecho, si nos está escuchando, un gran abrazo para Adriana y desde luego le voy a decir a Adriana y le voy a decir a Luis Emilio y a Carlos que las puertas están abiertas y se lo agradezco muchísimo. Con muchísimo gusto, de verdad que yo en esta ocasión me he propuesto esa apertura a voces que normalmente no tienen la oportunidad y yo sé que es a nivel cantonal, pero ahora a través también de las redes sociales, más allá de la frecuencia del dial de la radio de 101.5, también se alcanzan otras personas a través de redes sociales y hasta muy localizadas y uno puede hasta compartir los videos y las transmisiones específicas
específicamente a toda la gente que vive en Puriscal. Claro. Entonces es Igual allá lo esperamos, Sergio. un Cuando medio, guste, sí, allá le ajá. tenemos ¿Cuándo, chicharroncitos. cuándo es la época del año en la que es más fresco ahí en Puriscal? A final de año, como noviembre, ¿verdad? Noviembre, diciembre. Ah, bueno, ya está calentando Ya también está, las ya elecciones, está. entonces tal vez me doy la vuelta Claro por que allá. No, Esther, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Sergio. Y Siempre un muchísimos placer. éxitos, de Muchas verdad. gracias, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir en la 1:52 de la tarde, pero nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente tarde.